En el libro de Mateo, gloria a Dios. No, perdón, sí es Mateo, hermanos. Mateo. Capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 28. Mateo 14, 28. Voy a leer ese texto de la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro. Así dice, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Voy a hacer algo esta mañana. En el siguiente culto voy a hablar del verso 22 en adelante, pero basado en el libro de Marcos. Pero quiero hoy hablarle un momento acerca del tema: la respuesta de Jesús a la petición de Pedro. Siéntese. Jesús apareció a sus discípulos, que estaban muy agitados por una fuerte tormenta, donde la Biblia dice que los vientos eran contrarios. Quizá hubiese sido más importante comenzar con el verso 22 y terminar en el verso 24, pero siento de Dios hacerlo así. Entonces, dice la Biblia que los discípulos, aunque estaban en un momento donde veían milagros extraordinarios de parte del Señor, ahora se encontraban en un abismo de angustia. Y tenemos aquí, en primer lugar, en el verso 28, la petición de Pedro. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, esta es la petición, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta es una gran petición, pero no así demasiado grande en comparación de lo que Cristo iba a hacer y puede hacer con nosotros. En segundo lugar, Jesús hace a Pedro una invitación. A la petición que Pedro hace: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le hace una invitación bien bondadosa, y eso está en el versículo 29. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Ven, ven.
Es decir, que Jesús abrió la puerta a Pedro para que probara su fe. Porque para poder probar la fe de nosotros, tiene que haber alguna dificultad, tiene que haber algún problema, alguna situación. Uno no puede probar la fe de un milagro de provisión si no pasa por una situación difícil económicamente. No podemos probar la protección de Dios si nunca ha estado en peligro, ni tampoco podemos probar una sanidad si nunca se enferma. Entonces, para poder ver un milagro de sanidad hay que enfermarse. Para poder ver un milagro de protección hay que estar en peligro. Y para poder ver un milagro de provisión hay que pasar por momentos donde los hijos le dicen: papá, quiero zapatos, ya se me rompieron. Y usted dice: hijo, no tengo, pero Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, hermanos, Jesús abrió la puerta a Pedro para que probara su fe, y la única responsabilidad de Pedro era creer a la invitación de Jesús. En tercer lugar, Pedro comenzó a dar pasos de fe, porque el verso 29 dice este texto, si usted pues lo está viendo en la pantalla o lo tiene en su Biblia: y descendiendo Pedro de la barca, dice andaba, diga conmigo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Otra vez diga, andaba. Es decir, que lo imposible se hace posible si obedecemos al Señor. Para Jesús no era imposible caminar sobre las aguas. En el siguiente mensaje vamos a enseñar cómo Jesús se apareció y por qué lo veían como un fantasma. Estaba la vista de ellos distorsionada. Alguna razón había, y hay una razón. Pero para Jesús no era difícil ni imposible caminar sobre las aguas. Pero sí para Pedro, porque Pedro no era Jesucristo, Pedro no era Dios. Sin embargo, cualquiera de nosotros pudiéramos criticar a Pedro por la falta de fe. Y algunos, cuando les hablamos de que Pedro predicó en Pentecostés y que Pedro fue un hombre poderoso ante el concilio e hizo tantas cosas, fue usado grandemente de Dios, dice: ay, pero ¿quién era Pedro? Jesús mismo le dijo que era de poca fe. Sin embargo, lo que hizo Pedro no lo hace cualquiera. Salirse de la barca, lanzarse sobre las aguas y andar sobre las aguas. Yo no lo haría, no sé si usted, que a medio mar, sálgase aquí y demuestre que usted es pentecostal. Y usted, claro, le voy a demostrar, y usted se sale de una lancha, de una barca y comienza a caminar. Yo no lo haría, porque lo más seguro es que en la noche fuese mi vela. Sin embargo, Pedro lo hizo. Pedro salió de la barca, porque es necesario salir para ver en quién está nuestra confianza. Si Pedro hubiera dicho: no, Señor, mire, no, usted como bromea conmigo, Señor, como sabe que estoy débil, que tenemos miedo. No, Señor. Jesús le dice: ven. Porque Pedro hizo la petición: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro desciende y camina, dice la Biblia, andaba. Dio pasos de fe.
Es decir, que no fue que solamente se salió de la barca, cayó en el agua y se hundió. No, andaba. Ese es un milagro. Diga, ese es un milagro. Salir fuera de la embarcación del yo personal es importante. Eso significa confiar plenamente en el Señor. Significa que yo no puedo hacer mucho, pero con Jesús podemos hacer varias cosas. En cuarto lugar, Pedro tuvo un fracaso momentáneo. Dice el versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y el fracaso y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro quizás dijo, cuando yo descienda a las aguas, el viento se va a calmar. Y no fue así. Las dificultades no se quitan cuando aceptamos el llamado de Jesús. Pero Jesús nos ayuda a salir adelante en medio de las dificultades. Porque si alguien le dijo, mire, venga a Cristo, entregue su vida, jamás tendrá problemas. Todo le va a salir bien. Va a tener dinero, nunca se va a enfermar. Y cuando comienzan las cosas diferentes a las que le dijeron, usted dice, entonces me engañaron. Porque, hermanos, las dificultades no se quitan cuando uno viene a Jesús, pero si estamos de la mano de Jesús, el Señor nos ayudará a salir en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. El Señor nos sacará en victoria si confiamos en Él. No sé si usted lo cree así. O sea que Jesús no nos quita las pruebas, nos ayuda a pasar las pruebas. Entonces, Señor, quítame esta prueba, Señor, si el Señor se la ha puesto. Quítame la prueba. No, las pruebas son para probarnos, para saber cómo está nuestra fe. Si a usted nunca le hace un examen en la escuela, o nunca le hicieron, ya los que estamos ancianos, ya fuimos a la escuela, y los que están estudiando, si nunca le hace una examen, una prueba, entonces no van a saber si usted de verdad está aprendiendo. Entonces la prueba se distingue si está aprendiendo algo. En los cristianos las pruebas nos ayudan a detectar, hermanos, qué grado de fe tenemos. Pedro por un momento estuvo más atento al viento que a Jesús. La Biblia dice, al ver el fuerte viento. Es decir, que Jesús, Él no se bajó de la barca viendo a Jesús. Y anduvo, caminó viendo a Jesús. Pero de repente ya no vio a Jesús. ¿Qué es lo que vio? El fuerte viento. Entonces quitó la mirada de Jesús y vio al viento. Significa, hermanos, que si nosotros tenemos dificultades tenebrosas, son más fuertes cuando quitamos la mirada del Señor. Ese es como cuando uno se pone a ver el defecto de los hermanos. Es que yo no voy a la iglesia porque la hermana fulana, mire que feo canta. Es que yo no voy a la iglesia porque la hermana fulana, mire, para caminar como le hace. Entonces, hermanos, cuando uno comienza a quitar la mirada del blanco, que es el Señor Jesucristo, todos tenemos defectos. Y si usted pone la mirada en los
humanos, lo más natural es que nos vamos a hundir. Porque no somos seres perfectos, solo Dios es perfecto. Dije, solo nuestro Dios es perfecto. Entonces Pedro hizo una oración rápida al Señor. Verso 30. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? ¿Cuál fue la oración de Pedro? Sálvame. Señor, sálvame. Él le clamó a Dios. No fue una oración de Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. No se ha orado. No estar orando una hora ahí, el Señor ya se había hasta ido. No. Una oración rápida. Muchas veces, hermanos, tenemos que hacer oraciones breves, pero con fe. Y a veces se hacen oraciones tan largas y sin nada de fe. Cuando terminamos, aunque no sé, Señor, si me la vas a responder, pero ya te oré una hora. Los felicito por la hora, pero más los felicito si ora con fe. Porque la fe es lo que mueve la mano poderosa del Señor. La fe es la que hace que toque el corazón de Jesús. ¿Se acuerdan de Elías? Elías ante los Baales, él no hizo una oración así, estar orando mucho. Eso lo dijo, la oración de Elías se abarcó un texto, un versículo. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, para que vea este pueblo que tú eres el Dios todopoderoso y que hace descender fuego del cielo. Un versículo y ¡bum! Cayó fuego, lamió las aguas que los Baales habían estado orando toda la noche. Respóndeme, Baal, respóndeme, aleluya, Baal, respóndanos, mire, Señor. Y Elías le dice, sigan clamando, yo creo que está dormido, ya lo voy a despertar. Y respóndenos, Señor, y nada, porque el único Dios que responde es el Dios que nosotros alabamos, el Dios que está vivo, el Dios de los israelitas, el Dios de Elías. Y Elías se burlaba, siga. Yo creo que anda de paseo. Yo creo que está descansando ahorita, pero cuando termine le va nada. Entonces Elías no hizo mucho ruido. Pero una oración de fe, poca y de fe, hizo que el fuego cayera. Ahora le digo el secreto. Elías había estado a solas con Dios orando. Dice que Elías se fue a orar en un lugar donde los mismos pájaros le llevaban comida, porque él estaba solo buscando la presencia de Dios. Y cuando llegó el momento de presentarse en público, él ya había orado. Entonces no tenía que estar gritando, haciendo un gran escándalo en el mercado, en la fábrica, en el bus, y va a orar y gritar. No. Una breve oración, pero antes, había estado solito en Dios. Yo le voy a decir algo. Una vez delante de la gente se le arambulla, pero a solas con Dios no ora. Nada, como el pez en el agua, nada. Gloria a Dios. Y cuando lo llaman a orar por un endemoniado, por una necesidad grave, uno se acuerda, Señor, si le he orado, voy a hacer 3 días, 3 ayunos voy a hacer, Señor, 2 vigilias, Señor, y voy a regresar. Ya se ha muerto el paciente. Entonces no, hay que orar a solas con Dios, y cuando le toque invocar el nombre santo del Señor Jesucristo, sea breve pero con fe, sea breve pero con fe, con la autoridad del nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad del nombre de Jesús en su vida, y ore con fe y algo va a suceder.
suceder. Señor, sálvame. Eso fue todo. Eso fue todo. Lo que me llama la atención, hermano, es que Pedro todavía no se había hundido. El versículo dice, empezando a hundirse. Esta versión dice, comenzando a hundirse. Diga conmigo, comenzando a hundirse. Él no esperó estar con el agua hasta la nariz, o que el agua le sellara la boca. Cuando él sintió que ya el agua le llegó por aquí, dijo, es tiempo de orar. Comenzando a hundirse. Porque muchas veces, hermanos, esperamos hasta que el agua nos llegue al cuello para orar. Pero a Dios hay que orarle en todo tiempo. A veces uno espera tener una gran enfermedad para venir al culto de oración. Espera estar en una cama ya agonizando para decir, quiero entregar mi vida al Señor. Ya ni se puede bautizar. Hay que bautizarle en un barril o abrir un hoyo, poner un plástico y ahí invocar el nombre de Jesús. Y muchas veces no alcanza a llegar. Recuerdo una vez que iba para una campaña Sonsonate y me llamó una hermana de la iglesia, no digo el nombre por ética. Y me dijo la hermana, hermano Mendoza, fíjese que hay una señora que está agonizando en el hospital. Ahorita me han dado permiso de que usted pueda venir a orar. Y yo le dije que voy para Sonsonate a una campaña, pero al regresar yo oro por ella. Y cuando venía por el mismo lugar, ya se murió, me dijo. Wow. Porque así es la vida, hermanos. A Dios hay que buscarlo cuando todavía hay tiempo. A Dios hay que buscarlo cuando todavía podemos respirar. Todavía podemos clamar. Y cuando Pedro dice, comenzó a hundirse, Señor, sálvame. Fue una liberación rápida. Al momento, dice el versículo 31, póngame el 31, estamos estudiando este pasaje. 31. Al momento, diga, al momento. Otra vez, al momento. Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque le diré algo, que Dios acude al socorro de quienes lo necesitan. Encontró refugio en los brazos del Señor, porque hay seguridad en la presencia de Cristo Jesús. Por último, estoy terminando, solo tengo 7 minutos. Pedro tuvo un resultado feliz. Verso 32, mire el resultado. Vamos a ver. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron? Ellos. Diga conmigo, ellos. Si solo hubiera subido Jesús y dejar Pedro allí, o si hubieras subido Pedro y Jesús se va, problema. Entonces subieron los dos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Interesante. Subieron. Su caminar a Jesús, es decir, de Pedro caminando hacia Jesús, fue un tiempo de prueba. Esos minutos para Pedro son los más largos de su vida. Dio primer paso, segundo paso, tercer paso y comenzó a hundirse. Fueron los más largos de su vida, porque déjenme decirle que cuando uno está pasando una situación difícil, 15 minutos uno siente que son 2 horas. Es una angustia, pues. En un momento de dolor, hermanos, uno siente que usted esté con una gran enfermedad y nunca lo atiende en un hospital. Eso es terrible. Usted quisiera
quisiera ser el primero y que su hijo sea el primero y que el médico sabe que quién es fundamental, pase adelante, lo va a atender a usted primero. Pero no fue así. Su caminar a Jesús fue un tiempo de prueba, pero su caminar diga con. Primero es su caminar a Jesús, tiempo de prueba. Su caminar con Jesús le trajo tranquilidad. Se calmó el viento. Porque déjenme decir que la presencia de Jesús en nuestras vidas nos da paz aún en medio de la tormenta. Así es. Caminar con Jesús nos dará paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio del peligro. Pero Señor, yo te tengo a ti en mi corazón, Señor. Yo tengo que tener paz, tranquilidad, fe, que voy a salir adelante en tu nombre. Y algo importante es que el viento diga conmigo, no cesó cuando Pedro descendió al mar. Porque quizás Pedro dijo, bueno, el viento está recio, pues eso voy a hablar la otra parte. El viento está recio, el Señor me está llamando, yo voy a descender y voy a caminar, y cuando yo camine, el viento se va a calmar. No, diga conmigo, no. El viento no cesó cuando Pedro descendió al mar, pero sí cesó cuando Jesús entró a la barca. Interesante, este pasaje es muy importante. Cuando Pedro desciende, el viento seguía fuerte. Pero cuando Jesús entró a la barca con Pedro, dice, se calmó. Oiga, este versículo. Y cuando ellos subieron a la barca, no dice cuando Pedro descendió al mar, el viento se calmó, no. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Eso es importante. Solo le voy a decir algo. Dejemos que Jesús entre en nuestra barca. Permitamos que Jesús entre a la barca de nuestra familia. Permitamos que Jesús entre a la barca de nuestras vidas. Y vamos a experimentar paz en nuestro corazón. Porque hay familias que no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque no tienen a Jesús dentro de su barca. Pero cuando Jesús está en su casa, en su familia, usted puede estar comiendo pura tortilla tostada con frijolitos sancochados y un rábano, y usted siente paz. Sí, hasta bien rico ese rábano. Los frijoles, ¿y qué tienen estos frijoles? Tan ricos. Es la paz de Jesucristo en su casa, en su familia, en su hogar, en sus hijos, en su esposa, en su esposo. Pero cuando Jesús no está en la barca, no importa lo que usted tenga de comida, y al momento de comer, ya esto que le echaste hasta amargo se siente, porque Jesús no está en la barca. Póngase en pie. Permita que Jesús esté en su barca. La paz vino cuando Jesús entró a la barca. Eso es lo lindo. Eso es lo maravilloso, hermanos, de servir a Dios. Eso es lo precioso de que usted tenga a Jesús en su corazón. Porque la presencia de Jesús en su barca le dará tranquilidad, le dará paz. Y cuando usted se va de la iglesia, dice, ¿qué culto más lindo?
Yo no sé por qué, pero yo ayer sentí tan rico cuando los hermanos estaban cantando, adorando. Yo lloré y no lloré de angustia, porque sentía gozo en mi corazón. Sentía, hermanos, que estábamos dándole al Señor, los hermanos estaban ministrando. Yo dije, Señor, qué lindo lo que estoy sintiendo. Y ojalá que usted viene a la casa de Dios, sienta que Jesús está en su vida. Vamos a cantar un coro para la gloria.